El 9 de agosto de 1988 se daba una de las noticias más tristes en la historia de la televisión, y es que Ramón Valdés, aquel personaje como Don Ramón, que tanto nos había hecho reír por su simpatía y manera de ser, se daba fin a su vida en la Ciudad de México debido a un cáncer terminal que padecía en el estómago. Así es que a sus 64 años de edad, Don Ramón había muerto. La última escena de Don Ramón era que Kiko y otros se retaban para visitar un panteón para ver quién tenía más valor en la noche. Total que Don Ramón no sabe y va a buscar a Kiko. Entra Don Ramón al panteón con el efecto de bruma, entra, se pierde en la bruma y corte, se queda. Fue su última escena. Fíjate que no, entrar a un panteón y que desaparece y ya eso fue lo último que hizo. Después de eso muere. Te recomiendo antes que nada veas el video hasta el final, ya que estaré mostrando imágenes inéditas de la última escena final antes de la muerte de Don Ramón. Su personaje en el histórico programa de Chespirito tenía mucho de él, no solo por ese carácter quisquilloso y a la vez adorable, sino también por la vestimenta sencilla. Con 3 matrimonios y 10 hijos, Ramón supo de épocas muy difíciles, pero eso no le impidió renunciar al programa en pleno éxito, resignando mucho dinero. Lo obligó su dignidad. Aquí su historia. Cuenta la leyenda que el vestuarista tenía poco trabajo con Ramón Valdés. La remera desteñida por tantos lavados, los jeans gastados y las zapatillas viejas ya las traía el actor desde su casa. Todo puesto, claro. Era su ropa habitual. Además de ser el único personaje que no usaba nada de maquillaje. El personaje que veíamos como Don Ramón era el auténtico Ramón Valdés que todos veían detrás de cámara. Sus mismos compañeros, productores e hijos mencionaban que así como era él en la televisión, era en su vida cotidiana. Si no, mira la siguiente entrevista del elenco, donde se lo ve a Don Ramón usando las mismas frases que en El Chavo del Ocho. Mesa, Doña Florinda, Carlos Villagrán, Kiko. Mucho gusto. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Qué pasó? El señor Barriga, Edgar Vivar. ¿Qué hubo, Edgar? Hola, ¿cómo estás? Hola. Ramón Valdés, Don Ramón, el Petelete, todo eso. Desorden, mucho gusto, maestro. Nos acompañan también mi esposa y la esposa de Horacio. Ah, pues muy bien. Roberto, ¿y esta gira cuánto? Yo no sé si notaron y se dieron cuenta de algo. Sé que no tiene nada que ver con la muerte de Don Ramón, pero igual quería decirlo. ¿Vieron que cuando Roberto Gómez Bolaño presenta a los personajes, también presenta a la actual esposa para ese entonces que no era obviamente Doña Florinda? O sea que teníamos a la actual y a la futura esposa en el mismo video. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no digo ni agrego nada más, continuemos con el video. Cada mañana, camino al estudio, Valdés solía acercarse a los chicos que encontraba en la calle. Nací niño y sigo siendo chavito. Tengo el carácter de niño y los chavitos me entienden bien, había declarado el actor en varias ocasiones. Es por eso que siempre se detenía a conversar con ellos. Les firmaba autógrafos, le hacía bromas y uno que otro solía llevarse de regalo el gran premio, el gorrito de Don Ramón. Ocurre que Don Ramón no era uno más dentro de la bonita vecindad del Chavo, malhumorado y cascarrabias pero noble, humilde y de gran corazón. El personaje le debía mucho más al propio Ramón Valdés que al ingenio creativo de Roberto Gómez Bolaños, empezando por el nombre, siguiendo por su ropa y concluyendo en ciertos rasgos de su personalidad. Uno y otro eran lo mismo. Con permisito, dijo Monchito. Sí serás, sí serás. ¿Qué pasó, Mamosay? Yo le voy al Necaxa, y tantas otras frases más fueron improvisadas por el actor, sin haber estado incluidas originalmente en los libretos. En primer lugar, no hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar. El mérito de Chespirito, no menor por supuesto, fue haber notado un personaje en potencia. Gómez Bolaños le contaba a sus amigos que Monchito era el único que lo hacía reír, y destacaba además su capacidad para aprender los guiones, aunque luego sumara las frases y muletillas propias. El día que le propuso ser Don Ramón, Chespirito le dio una sola indicación. Lo miró a la cara y le dijo: sé tú mismo. ¡Silencio! Pueden seguir discutiendo. ¿Qué pasó, Vanessa? ¡Cállese la boca! Óigame, señora. ¡Que se calle! Óigame, pero tú te... ¡Que se calle!
Eso fue en 1971. Un año antes Gómez Bolaños lo había convocado para un programa llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Significó su debut en la pantalla chica, ya con 47 años, aunque para entonces Monchito había participado en más de 70 películas, en varias trabajó con Cantinflas. ¿Y este quién es? En muchas otras lo hizo con su célebre hermano Germán Titán Valdés. Pero esa trayectoria no había redundado en una estabilidad económica. Por el contrario, quien tuvo 10 hijos con 3 parejas distintas debía trabajar en otros oficios. Sí, al igual que don Ramón, para mantener a su familia en distintas épocas fue comerciante, fabricó muebles de madera y se desempeñó como chofer entre otras ocupaciones. Y cuando de todos modos no llegaba a fin de mes, era su hermana Rosalía Valdés o el exitoso Titán quienes lo ayudaban prestándole dinero. El notable suceso del Chavo del Ocho y también del Chapulín Colorado, donde tuvo la posibilidad de interpretar otros personajes, le permitió a Ramón olvidarse de las preocupaciones monetarias por casi una década, hasta que en 1979 decidió presentarle su renuncia a Gómez Bolaños. No fue personal, a diferencia de otros actores. Valdés no tenía ningún inconveniente con Chespirito. Al igual que sucedía en la ficción, el problema era con doña Florinda, la mamá de Kiko. La pareja de Chespirito, Florinda Mesa, empieza a, de alguna manera, querer manejar la cuestión de dirección o de producción. Y mi papá, obviamente, quizás no se adaptó a eso, ¿no? Me imagino que pensó, bueno, si es Chespirito, es el director y es el que está, de alguna manera, creando todo esto, pues lo que me diga lo voy a hacer, ¿no? Quizás hubo ya cosas que a lo mejor ella quiso que se hicieran las cosas de tal manera y pues a mi papá ya no le debe haber gustado. Entonces un día don Ramón se fue, sin más, haciendo a un lado la fama y el dinero, con el gorrito puesto y la dignidad también. Con la partida de don Ramón del Chavo, algo sí estaba muy claro, y es que sin don Ramón, el Chavo del Ocho ya no era esa serie que a todos nos gustaba, y es que todo giraba en torno a él. El mismo Carlos Villagrán declaró públicamente que era la pieza clave del programa, y es que ¿a quién le pegaría doña Florinda? ¿Cuál sería el motivo del señor Barriga para ir a la vecindad? Por una vez por todas. ¿Me va usted a pagar la renta? Voy por el actuario y pongo todas sus cosas en la calle. ¿A quién fastidiaría el Chavo del Ocho? Oye, perdóname, Chavito, pero tú tienes la culpa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién sería el Rorro de doña Clotilde? ¿Con quién discutiría o pelearía el profesor Girafales? ¿Quién pellizcaría a Kiko y a quién le diría chusma chusma? ¿Y quién sería el papito de la Chilindrina? Y siguió con la actuación compartiendo escenas con un joven cantante en pleno ascenso, nada más y nada menos que con Luis Miguel, y en un papel a lo Luisito Rey. ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Miguelito! ¡Tú! Yo. ¡Tú! Yo. No, por favor, no. No. Que no, ni que no. En 1987, Ramón volvió a la televisión azteca con el programa ¡Ah, qué Kiko!, junto a Villagrán, quienes no contaban con los derechos de Kiko. A Valdés, en cambio, Chespirito nunca le impidió ser don Ramón. No tenía por qué, sabía que ese personaje no le pertenecía. Pero esta nueva apuesta televisiva no resultó. ¡Ah, qué Kiko! Permaneció al aire apenas unos meses. Para entonces, su salud ya estaba muy deteriorada. Todo se debía al cigarrillo. En los pasillos de los estudios de Televisa donde se grababan los ciclos de Chespirito, nadie fumaba. La prohibición era taxativa, menos para Monchito, claro, quien incluso solía despertarse a la madrugada con la única intención de encender un cigarrillo. La primera consecuencia fue un cáncer de estómago. Lo operaron y los médicos le aconsejaron, le pidieron, le rogaron que abandonara ese mal hábito. La respuesta: Ramón también fumaba en su habitación del hospital. Pese a la cirugía, el tumor se terminó expandiendo, afectando su columna vertebral. El pronóstico fue cruel, le quedaban 6 meses de vida. Ramón Valdés murió el 8 de agosto de 1988, a los 64 años de edad, en la misma ciudad que lo vio nacer y también consagrarse.
pero lo hizo casi 4 años después de que los médicos le hubieran dado aquel pronóstico fatídico. Se dice también que era una persona muy religiosa y que estudiaba la Biblia con los testigos de Jehová, y estaba muy aferrado a la esperanza de volver a ver a su familia en un nuevo mundo. Esteban describe cómo fueron los últimos momentos de vida de su padre. Mi papá ya no podía comer sólido, ¿no? Puro suero. Y un día, después de que yo le había leído la Biblia y pasajes de la Biblia, me dice, dame un durazno, esos que están ahí. Mi tío Manuel es loco, le llevo un frutero así impresionante, se lo paso. Y lo agarra y yo lo va a morder. Entonces lo huele. Y dice, así va a oler el arbolito donde vamos a estudiar la Biblia en el Nuevo Mundo. Y así murió mi papá con esa esperanza de volvernos a ver. Es lo más hermoso que él haya podido compartir esa esperanza. Luego aparecieron imágenes del homenaje que le hicieron años más tarde, donde se ve a una María Antonieta de las Nieves y aparte del elenco muy emocionados por los recuerdos que le dejó la partida de Monchito. Interpretaba a Don Ramón, llenaba la pantalla con su simpatía, y los que tuvimos el placer de trabajar con él, nos llenó la vida de alegría con sus ocurrencias. Por eso, te doy las gracias. Papito lindo, mi amor, cómo te quiero. Luego de 31 años de su muerte, Miguel, su nieto, compartió una foto íntima de él en sus últimos días con un sentido mensaje. Esa foto no había sido publicada nunca en ningún lado hasta agosto de 2019. Se dice que fue la última fotografía de Don Ramón. En ella su nieto publicó: hoy, hace 31 años, murió Monchito. Como pueden ver en esta foto, aún con cáncer terminal, seguía sonriendo, seguía bromeando y haciendo felices a la gente de su alrededor. Este hermoso carácter hizo que gente como ustedes lo quieran hasta la fecha, y es solo gracias a ustedes que él sigue vivo cada vez que prendemos la tele. Cada vez que alguien comparte un meme o una frase de Monchito, gracias amigos, los queremos muchísimo y agradecemos tanto amor, escribió el nieto orgulloso. A continuación, pasaremos a hablar sobre algo que es muy curioso y ha perturbado a muchos en el mundo del espectáculo y sobre todo al elenco del Chavo del Ocho. Hay algo en todo esto que seguramente te dejará con la boca abierta, y es que la última grabación que quedó y realizó Don Ramón fue en una escena donde los niños del programa A, que Kiko, estaban viendo quién era el más valiente y se atrevía a entrar al cementerio. Es por eso que Don Ramón sale en busca de ellos y en el sketch el mismo Carlos Villagrán dijo lo siguiente. La última escena de Don Ramón era que Kiko y otros se retaban para visitar un panteón para ver quién tenía más valor en la noche. Total que Don Ramón no sabe y va a buscar a Kiko. Entra Don Ramón al panteón con el efecto de bruma, entra, se pierde en la bruma y corte, se queda. Fue su última escena. Fíjate que entrar a un panteón y que desaparece, y ya eso fue lo último que hizo. Después de eso muere. Yo estuve recopilando imágenes y videos y buscando, y en casi ningún lado aparecía el video de esa escena. Sin embargo, pude encontrarlo y a continuación pasaré a mostrártelo. Presta mucha, pero mucha atención al siguiente fragmento y a la última escena con vida de nuestro queridísimo Ramón Valdés.
Luego de ese capítulo la escena continúa, pero todo lo que se ve después se grabó antes de esa escena, como bien lo explicó Carlos Villagrán. Posiblemente esto que acabas de ver nunca lo hayas visto o te lo hayan contado, ¿verdad? De todo modo, da igual, ya que lo que más importa de la vida de este gran hombre es que con su gran simpatía pudo regalarnos más de una sonrisa en varias ocasiones, y al día de hoy, cada vez que encendemos la tele y vemos un capítulo del Chavo del Ocho, lo sigue haciendo. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.